Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso de que una vez más en esta mañana podemos estar compartiendo de este Cristo rico y maravilloso que hay dentro de cada uno de nosotros. Él murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Y dice la Biblia, como está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Dice, mas el postrer Adán, esto es Cristo, dice que fue hecho espíritu vivificante. No era, pero fue hecho el espíritu vivificante. Ese espíritu tenía ya todos los ingredientes de su engendración en el vientre de María, su nacimiento, su vivir humano, con su obediencia, con todo lo que él pasó, con todo que él fue tentado, fue a la cruz, murió por nosotros y resucitó como el Espíritu para entrar dentro de nosotros. Y ahora en esta mañana nosotros podamos disfrutar de este Espíritu todo inclusivo en nuestro espíritu. Por eso es maravilloso el título de este mensaje en esta mañana. Os lo voy a leer, que es el mensaje 6 ya último de esta serie de el vivir en y con la Trinidad Divina. Y este ya es del bosquejo 6, el punto 3, que dice así: experimentar y disfrutar la Trinidad Divina en plenitud. No solamente necesitamos recibirlo, sino que una vez que nosotros recibimos este Espíritu todo inclusivo, necesitamos experimentarlo. Y no solamente ya experimentarlo, sino disfrutarlo. Maravilloso. Y disfrutar, dice, la Trinidad Divina en plenitud. Señor Jesús, te amamos, Señor. Gracias que en esta mañana podemos decirte, Señor, te amamos. Gracias por todo lo que tú has logrado. Gracias por todo lo que tú has realizado. Gracias que tú como el Espíritu hoy vive y está mezclado con nuestro espíritu. Señor, gracias que hemos llegado a ser tu morada, tu casa. La iglesia es la casa del Dios viviente y cada uno de nosotros somos esas moradas de tu casa. Oh Señor, cuánto te amamos por este rico ministerio, este hablar que nos está abriendo la palabra para que podamos entender cuál es el deseo y la intención que hay en tu corazón. Tú quieres revelarnos, tú quieres abrirte por completo a nosotros, y nos ha dado a conocer, como dice en Efesios 1:9, tú nos has dado a conocer el misterio de tu voluntad según tu beneplácito. Gracias que este misterio ha dejado de ser un misterio, sino que tú nos estás familiarizando con el deseo y la intención que tú tenías desde antes de la fundación del mundo, el cual estaba escondida, pero que tú nos estás dando a conocer por medio de los apóstoles y profetas, por el Espíritu, esta iglesia gloriosa y maravillosa que tú tienes en tu corazón, de la cual tú moriste por tu iglesia, como dice en Efesios 5. Señor, te amamos. Gracias por esta realidad. Por eso queremos experimentar. Por eso queremos experimentar y disfrutar todo lo que tú has realizado para nosotros. Señor Jesús. Y hay un versículo, hermano, que lo vamos a leer muchas veces en esta mañana. Y este versículo está en Mateo, capítulo 28, versículo 19. Ya eran los últimos versículos del Evangelio de Mateo cuando el Señor ya realizó, digamos, todo lo que Él había sido enviado. Y entonces aquí Él nos anima, nos alienta, nos incita realmente, y no es como si tú sientes, sino es algo directo. Él te dice así, Mateo 28, 19, por tanto, no dice por tanto si tenéis este sentir, si Dios os guía, no,
Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es esto maravilloso? De que Él te da este imperativo de id y predicar el Evangelio, id y haced discípulos. Maravilloso. Por eso en Romanos 6:3 dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, dice, en su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. Dice que porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un solo cuerpo. ¿No es esto maravilloso de que nosotros todos los cristianos, por eso, queridos hermanos, necesitamos dejar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestra forma de hablar, nuestra manera de ser, porque Dios desea impartirse rica y abundantemente en nosotros, porque Él dice que hemos sido bautizados con un mismo espíritu, en un solo cuerpo. Y dice el versículo 13, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Así que el Señor en Mateo 28:19, Él está hablando claramente de las tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Sin embargo, cuando aquí se habla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, el nombre aparece en singular. En el texto original, esto significa que aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres, el nombre es uno solo. Hermanos y hermanas, esto realmente es algo misterioso. Un nombre para tres personas. Esto, por supuesto, lo que nos comunica es la expresión de tres en uno o de triuno. Este nombre dice que incluye a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esto nos dice que son tres en uno. Hermanos y hermanas, vosotros diréis, bueno, ¿y esto a qué viene ahora? Es que necesitamos estar claros de que no son tres personas distintas. Es una sola persona en esencia y en realidad, pero sí en función son tres. Pero los tres son totalmente uno, tres en uno. Aunque Dios solamente es uno, tenemos el asunto de estas tres personas, ¿no? Pero siendo totalmente uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Es algo maravilloso. Señor Jesús. En el libro de la conclusión de Mateo, en este libro de Mateo, el Evangelio del Reino, el Señor reveló que nosotros hemos sido bautizados en el nombre de la persona del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es algo precioso. Mateo 28:19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este versículo es la suma total del ser divino. Esto equivale, dice que esto realmente equivale a su persona. Oh, queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros bautizamos a la gente en el nombre del Dios triuno, es introducirlo dentro de la persona de este Dios triuno para que la persona pueda tener una unión orgánica con esta persona divina. Nosotros estamos teniendo una unión orgánica, viviente, con este Dios triuno. Nuestro cuerpo no es una organización, es un organismo viviente. Oh, que por medio del alimentarnos, del nutrirnos, de digerir, de asimilar este alimento para que llegue a ser uno con nosotros, necesitamos comer a este Cristo.
nuestra unión orgánica con el Dios triuno nos está introduciendo en un disfrute profundo y en una experiencia muy rica de este Dios triuno. Así que es maravilloso que necesitamos vivir en y con la Trinidad Divina, porque el bautismo dice que traslada a las personas arrepentidas de su condición anterior a una condición nueva, o poniendo totalmente fin a nuestra vieja vida. Necesitamos vivir esta realidad, queridos hermanos y hermanos. Necesitamos poner fin a nuestra vieja vida y haciendo germinar en ella la nueva vida de Cristo, a fin de que nosotros podamos ser el pueblo del reino. Señor Jesús. Después de que el Señor Jesús pudo llevar a cabo su ministerio aquí en la tierra, dice que Él pasó por el proceso de la muerte y de la resurrección. Y como comenzamos diciendo, y por medio de esta muerte y de esta resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante, y Él ordenó a sus discípulos, y hoy nosotros somos sus discípulos, a que bautizara en el Dios triuno a quienes se hubiesen hecho discípulos. Y poco después de que el Señor mandó a los discípulos que llevaran a cabo este bautismo, Él nos bautizó a ellos y a nosotros y a toda la iglesia en el Espíritu Santo. Y eso lo dice en Primera de Corintios 12:13, que lo hemos leído anteriormente, que dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso es algo glorioso. Y en el día de Pentecostés todos fueron llenos, y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y allí en la casa de Cornelio también podemos ver cuando Pedro fue llamado. Señor Jesús. Por eso, sobre esta base, los discípulos podían bautizar a los recién convertidos, en el capítulo 2, versículo 38 de Hechos de los Apóstoles, no solo de una manera visible en agua, sino también en el aspecto invisible al bautizarlo en la muerte de Cristo, como hemos leído en Romanos 6, ¿no? Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Yo creo que vamos a comenzar a seguir abriendo este bosquejo del bosquejo 6, que es vivir con la Trinidad Divina, experimentándolo, disfrutándole y disfrutando ¿qué? La Trinidad Divina en su plenitud. Por eso que maravilloso hemos leído que el Señor Jesús le dio este mandato a sus discípulos después de haber resucitado, después de haber estado con ellos. Le dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Maravilloso. La gracia, dice, de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Maravilloso. Juan también le escribió a las 7 iglesias que estaban en Asia, y él le dijo una palabra, dice: gracia, dice, y paz a vosotros, de aparte, dice, de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de las reyes de la tierra, el que nos ama y nos libró de nuestros pecados, dice, con su sangre. Bueno, hermanos, vamos a seguir adelante y vamos a entrar al punto Romano 1,
de este bosquejo. Este bosquejo es algo maravilloso. Es como introducirnos en la selva. Y así que, bueno, dice el punto romano 1, dice, la más clara revelación de la Trinidad Divina en el Nuevo Testamento se halla en Mateo 28:19, que habla de bautizar. Dice el punto romano 1, dice que la más clara revelación de la Trinidad Divina en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Esto se halla en Mateo, que ya lo hemos leído y lo vamos a leer muchas veces, este versículo. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús nos alienta y nos anima y nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Pero todo esto, hermanos, necesitamos una visión clara de lo que nosotros hemos recibido. Esto tiene que conmover nuestro corazón por completo. Por eso el Señor desea que nosotros tengamos una visión clara de qué es lo que es cada uno de nosotros y que nosotros hemos llegado a ser la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo, miembros de un cuerpo viviente. Por eso dice que bautizándolo en el nombre, pero no te menciona 3 veces nombre, sino solamente en el nombre. Cuando dice en el nombre, ahí introducen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es maravilloso, Señor Jesús. La letra A de este punto romano 1 dice, aunque Dios es singularmente uno, hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entiéndase bien que son 3 personas, pero con un solo nombre. Y ese nombre es en el nombre del Señor. Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Maravilloso. Por un lado, Mateo 28:19 habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por otro, en este versículo hay solamente un nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maravilloso. Señor Jesús, podrá ser esto muy repetitivo esta mañana, pero necesitamos ver claramente que este Dios triuno son 3 en función, pero en esencia tiene un solo nombre, es decir, es uno. Si nos damos cuenta y vemos esta visión de que Dios como el Espíritu se engendró en María, y ese mismo Espíritu que se engendró en María, que produjo ese niño que era Emmanuel, que nació, que significa Dios con nosotros. Es decir, que lo que fue engendrado en el vientre de María salió en Jesús. Y Jesús no era más sino que el fruto de ese Espíritu. Era el Espíritu. Solamente que Él tuvo que, por medio de esa mujer, vestirse de humanidad. Pero corporalmente dice que dentro de Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Hermano, esto es una locura. Esto es maravilloso. El nombre es la totalidad del ser divino, que esto equivale a su persona. Maravilloso. Señor Jesús, el único nombre incluye a los 3, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos revela que Dios es 3 en 1. Nos revela que es 3 en 1. Maravilloso. Bautizar a los creyentes en el nombre del Dios triuno, esto equivale a sumergirlo en todo lo que el Dios triuno es e introducirlo en la persona del Dios triuno, y todo esto da un resultado para que nosotros podamos tener una unión
orgánica y viviente con esta persona divina. Por eso nosotros estamos siendo divinizados, cristificados. Hermanos, esto es una visión maravillosa. Por eso hoy el cristianismo no puede estar ahí de cualquier manera. Hermanos y hermanas andando de cualquier forma, buscando muchas cosas, pero nosotros tenemos que permanecer y buscar el ser ahí uno en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Esto es algo maravilloso. Somos uno, un cuerpo corporativo maravilloso. Dice que nosotros ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto es un asunto muy profundo, muy profundo. Mira lo que dice en 1 Corintios 12:13, dice, porque en un solo, ¿te das cuenta? Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un solo cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oh Señor Jesús, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En Gálatas, capítulo 3, versículo 27, dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, escucha esta palabra, de Cristo estáis revestidos. ¿No te anima esto? ¿No te alienta a entregarte por completo al Señor y decir, Señor, heme aquí, como dijo el profeta Isaías, Señor, envíame a mí? Esto es algo glorioso y maravilloso, hermano. Os repito el versículo este. A lo mejor podemos ir muy lento y gastamos a lo mejor 2 mensajes o 3 en este solo bosquejo, pero este bosquejo fue dado por los hermanos del ministerio, realmente en unas conferencias, Y entonces estos bosquejos no es para que nosotros lo leamos rápidamente, sino que nos introduzcamos realmente en el corazón de este bosquejo y desmenuzarlo, disfrutarlo, los versículos, porque para eso están puestos aquí, porque todos estos versículos nos apoya, nos confirma, nos alienta, nos intensifica a que podamos realizar lo que hay en el corazón de Dios. Dice el versículo 3:27 de Gálatas, porque todos los que habéis sido, ¿qué dice? Bautizados, porque todos. Y dice que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios por el aliento de Dios. Estas palabras fueron dadas por Dios mismo, inspiradas, sopladas. Es decir, que la palabra de Dios es Él mismo. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por eso también Juan, capítulo 6, versículo 63, el Señor Jesús le dice allí a sus discípulos, también después de haberlo alimentado más de 5.000 personas y todo, y sobraron 12 cestas llenas, maravilloso lo que Dios hace, esto es tremendo. Por eso Pablo oraba para que nuestros ojos pudieran ser abiertos y pudiéramos recibir espíritu de sabiduría y de revelación, para que podamos ver, esto no es cualquier cosa, este es el negocio del Padre. Es maravilloso, Señor Jesús. Y por eso realmente el apóstol Pablo, él nos anima y nos alienta, y él dice que realmente nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Oh, esto es maravilloso. Y dice que todos nosotros hemos sido bautizados. Dice en Cristo, y de Cristo dice que estáis revestidos. No dice de Cristo estáis vestidos, no, sino que estáis
revestido. Esto es algo muy bueno, hermano. En Mateo 28, 19, la palabra que dice que este 28 dice que la palabra que se traduce en, esto indica una unión, como en Romanos 6, 3 y como en Gálatas 3:27, como hemos leído. Dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Romanos 6:3 que dice, ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque todo, como el versículo que hemos leído antes en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestido. De Cristo estáis revestido. Maravilloso. 2 dice, ser bautizado en el nombre del Dios triuno, esto equivale a ser introducido en una unión mística con Él y tomar posesión de todo lo que Dios es. Tomar posesión de todo lo que Dios es. Y hemos sido, dice, que hemos sido introducidos en una unión mística con Él y tomar una posición de todo lo que Dios es. Queridos hermanos, esto es una palabra muy fuerte, pero que es lo que Dios está buscando. Dios, la vida cristiana no es una, como me dicen algunos, es que yo vivo una vida cristiana light, pero Señor Jesús, esto que, la verdad, estamos perdiendo todo lo que realmente recibimos. Yo me ilusioné muchísimo el día que yo entregué mi vida al Señor y gracias al Señor nunca he perdido ese fuego, ese deseo, ese ánimo de seguir adelante. Llevo muchísimos años en el Evangelio y nunca jamás se ha venido a la mente decir lo dejo todo, esto no es real. Al contrario, Señor, cada día quiero consagrarme más, como decía el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Os ruego, hermano, por las misericordias de Dios que presentéis, por las compasiones de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Yo no sé cómo muchos hermanos y hermanas pueden venir a la reunión, se sienta, escucha, no abre ni el libro de cántico, linario, pero hoy nosotros tiene que arder esta visión en nosotros. Voy a tocar este último punto, voy a hacer un paro para que podamos escuchar una canción y unos anuncios que tenemos. La letra D dice, el encargo en Mateo 28, versículo 19, fue dado por el Señor Jesús después de que hubo entrado en resurrección, lo cual Él constituyó la consumación del proceso del Dios triuno. Todo esto cuando dio este mandato fue después de su resurrección. Y esto es algo maravilloso. ¿Te imaginas? Dios como el Espíritu, al irse ya, Él pudo decir, por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es algo glorioso, mi hermano. Oh Señor, abre nuestros ojos. Señor, sigue tú forjándote e intensificándote en cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos, Señor. Danos ese espíritu de sabiduría y de revelación para que nosotros podamos comprender toda la plenitud que hay dentro de nosotros. Señor Jesús,
Y hermano, yo os comparto esto y oro esto, pero lo oro para mí, primero, de verdad. No es que yo lo digo para vosotros, sino esta palabra está siendo útil para mí, porque esta palabra realmente que está escrita ha sido inspirada. Dice, toda palabra ha sido inspirada, pero antes de toda palabra, el Señor Jesús también dijo que el apóstol, a través del apóstol Pablo, dice que Timoteo había aprendido desde la niñez la palabra y él tenía un buen depósito. Así que llenemos nuestro depósito, hermanos y hermanas, de esta palabra, para que cuando el enemigo venga, cuando quiera mordernos, pueda morder esa piedra viva y se rompa los dientes. Oh Señor Jesús, te amamos. Bueno, hermanos, hermanas, disfrutar esta canción, este himno muy rico, muy disfrutable. Cada línea, de verdad, disfrútala. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el más 34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con vosotros estas inescrutables riquezas de nuestro amado Señor, que hoy toda esa riqueza, toda esa plenitud de la deidad que habitaba en Cristo Jesús, hoy habita en nosotros, pero aún 7 veces intensificado, porque Él quiere llevar a cabo su propósito y su plan. Y como hay otros versículos, que eso ya lo veremos la semana que viene, que ese Espíritu de Dios 7 veces intensificado, dice que es para ser enviado por toda la tierra.
Él está por toda la tierra, escudriñando, buscando esos corazones que están abiertos al Señor, esos corazones que quieren experimentarlo, que quieren que le disfruten. Él está buscando como aquella mujer, barriendo, buscando la moneda perdida, y aquel pastor que dejó las 99 y fue a buscar aquella oveja perdida, la encontró y la llevó, porque las 99 estaban seguras, pero la otra estaba perdida. Queridos hermanos, este espíritu hoy está por toda la tierra, está rastreando, está rastreando como un radar que está buscando realmente esos corazones ardientes que están dispuestos para que cuando la semilla entre, agarre bien y pueda dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En esta mañana nosotros oramos: Señor Jesús, queremos experimentarte, queremos disfrutarte, queremos sentirte, queremos saborearte. Señor, queremos asimilarte. Señor, fórjate más hoy en cada uno de nosotros, de tus hijos, que podamos llevar a cabo unánime tu propósito, tu plan, y que la gente pueda ver la unidad entre nosotros como tú oraste en el capítulo 17 de Juan. La gloria que me diste, Padre, yo les he dado a ellos. Él oraba porque él no había dado la gloria de Dios dentro de nosotros. Y dice, para que ellos puedan ser uno, así como tú y yo somos uno. Escucha, así como tú y yo, así mismo. Dios quiere que nosotros seamos realmente uno. Nos dejemos de tantas opiniones, de tantas especulaciones, de tantas cosas que nos separan. Y yo creo y yo veo. Tú no tienes que creer nada, tú no tienes que ver nada, tú no tienes que sentir nada. Tú ya no te pertenece a ti. Dios te ha comprado. Si quieres, cuidado. Dios no es fuerza. Si tú quieres, Él no te esfuerza. Pero si tú has decidido seguir a Cristo, como esa canción que dice, he decidido seguir a Cristo, entonces Dios dice que ya no nos pertenecemos a nosotros, porque nos ha comprado con su sangre preciosa. Dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que ya no sois vuestros porque habéis sido comprados con un precio? Él dio su vida. El precio no es lo que tú ganaste, no es del dinero que a ti te sobra, no. Él no nos compró, Él nos compró con su propia vida. Y dice que derramó su propia sangre. Eso lo puede leer en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, versículo 28, porque no me da tiempo ahora de buscarlo, pero es maravilloso de que dice que Dios derramó su sangre. Dice que Dios derramó su sangre por nosotros para comprarnos. Hay un dicho que un hombre hizo un pequeñito barco y entonces fue al río con mucha ilusión, digamos, con ese barco que él había creado, él había, digamos, hecho muy precioso, muy bonito, y fue para que a ver si flotaba allí en el río, pero el río en un momento llevó mucha corriente y el río se llevó el barco y lo perdió. No pudo recobrarlo, no pudo conquistarlo. Nosotros estábamos allí en el huerto del Edén, en el paraíso, en las manos de Dios, como aquel barco estaba en las manos de aquel hombre. Pero realmente, al probarlo, el barco, ¿qué ocurrió? Dios dijo que comiésemos del árbol de la vida, y en vez de comer del árbol de la vida, comimos de otra sustancia, y esa sustancia venenosa se injertó en nuestra carne. Señor Jesús, la corriente nos llevó. Pero ¿sabes una cosa? Un día ese hombre iba por la calle y vio una tienda de esta que venden cosas usadas y vio aquel barco allí.
Oh, Señor Jesús, Dios vio a la humanidad, Él nos vio a nosotros y dijo, eso es mío, fue mi creación. Y aquel hombre fue y dijo, oiga, ese barco es mío. No. Si usted quiere ese barco, usted tiene que pagar un precio. Claro, aquel hombre dio dinero, aquel hombre dio de sus bienes, pero este Cristo maravilloso, este Dios, Él dejó su gloria, lo dejó todo, se engendró en un vientre de María, nació como un niño, vivió como un niño, como un joven, vivió en este mundo, fue tentado en todo, fue gofeteado, fue escupido, le pusieron una corona de espinas terrible, y Él pagó un precio hasta la muerte, y muerte de cruz, que era como los malhechores tenían que morir. Sin embargo, Él fue hecho un malhechor hasta lo más bajo. Dice que llegó a ser hombre, lo más despreciable, para comprarte a ti y a mí. Así que, hermanos y hermanas, sigamos experimentando y disfrutando de este Dios triuno maravilloso, Señor Jesús. Así que necesitamos seguir viviendo y disfrutando de este Cristo rico y abundante, hermanos y hermanas. Hay aquí un versículo en el Efesios 1:13, dice, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en él habiendo creído, aleluya, nosotros creímos, y en él habiendo creído, dice, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué te parece? Fuimos sellados, marcados, y somos de Cristo porque tenemos sus marcas. Por eso Pablo dijo, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y en 1 Corintios 15:45 dice, fue hecho el postrer Adán, fue hecho el primer hombre Adán, dice, más el espíritu, dice el primer alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Señor Jesús, oh, fue hecho, dice, oh, el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Dice que para que cuando el Señor dio orden a sus discípulos, según se relata en este versículo que hemos leído antes, versículo 28-19, entonces ya el Señor Jesús ya había muerto, una muerte toda inclusiva en la cruz. Él había sido sepultado, Él había entrado en el Hades. ¿Para qué entró en el Hades? Para vencer. ¿Vencer qué? Vencer el poder de la muerte y todo lo relacionado con este. Y dice que había salido de la muerte para entrar en resurrección. Además, el Cristo neumático ya se había fundido como espíritu vivificante al soplar en los discípulos. En Juan 20:22 dice que, habiendo hecho todo esto, dice que Él ordenó, dice, a los suyos, ¿el qué? Lo que hemos leído, que hicieran discípulos por todas las naciones y lo introdujeran, ¿dónde? En el Dios triuno, a fin de que pudieran disfrutar también ellos una unión orgánica con Él. Oh Señor Jesús, hermanos y hermanas, bautizar a los creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es de hecho bautizarlo en el Dios triuno procesado, maravilloso. Señor Jesús, gracias que tú nos compraste, tú te forjaste, te infundiste dentro de nosotros. Hermano, a menos que se mencione de manera expresa en el bautismo el Espíritu Santo,
dice que la palabra bautismo en el Nuevo Testamento indica el bautismo por agua, en el cual está implícito el significado del bautismo en el Espíritu. El bautismo mencionado por el Señor Jesús en Mateo 28:19, que cuando dijo bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es bautizarlo tanto en el agua como en el Espíritu. Físicamente nosotros estamos bautizando a los creyentes en el agua, pero no obstante, el agua significa el nombre divino, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa que cuando nosotros ponemos a las personas en el agua del bautismo, escucha, la estamos introduciendo en la persona del Dios triuno. Por eso en Mateo 28:19 el Señor Jesús le mandó a los discípulos que bautizaran a los creyentes en estos tres nombres, en estos tres menciones. No son tres nombres, es un nombre, pero con tres personas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, siendo que es un solo Espíritu, es una sola persona en tres funciones. Maravilloso, de verdad. Oh, Señor Jesús. Pero ¿qué dice? Después, en la práctica, los creyentes eran bautizadas en el nombre del Señor Jesús. Esto indica que el ser bautizada en el nombre del Señor Jesús equivale el ser bautizado dentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús es la corporificación del Dios triuno. Por eso hay grupos que se denomina como un unitario o algo, digamos como que Cristo es todo. Claro, Cristo es todo, pero Cristo es el Dios triuno. Es que estamos bautizando dentro del nombre de esta persona maravillosa, Señor Jesús. Bueno, lo importante y lo maravilloso es que el Espíritu mora en nosotros. Y como dice en Colosenses 2:9, dice que en él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice, y vosotros estáis completos en él. Así que en la actualidad, cuando nosotros bautizamos dentro del nombre del Señor Jesús, en realidad lo bautizamos dentro del Dios triuno. Y esto es maravilloso, de verdad, el ver de que nosotros estamos siendo bautizados en este Dios triuno. Bueno, vamos a seguir en la letra donde nos quedamos. Aquí tenemos el punto 1, que dice que el Dios triuno ha pasado por un proceso que comenzó con la encarnación, incluyó también el vivir humano y la crucifixión, y fue consumado con la resurrección. Esto es algo maravilloso. Dice que con la resurrección. Juan 1:14 dice, y la palabra. Ya vimos en el versículo 1 que dice que Juan ahí, que estaba escribiendo este evangelio allí en la isla de Patmos, fue arrebatado, llevado para allá, para estar en el Espíritu realmente, porque si yo estaba en el Espíritu, él relató todas estas cosas, tanto Juan como la primera y segunda, tercera de Juan y Apocalipsis, fueron una revelación tremenda, porque ya mucha parte de la iglesia se había degradado mucho. De hecho, ya vemos en Timoteo y todo como Pablo dice, todos me abandonaron porque amaron más este mundo que este camino realmente. Entonces había mucha degradación y ya muchos incluso no creían que Jesús era Dios. Entonces Juan, él declara muy abiertamente ahí que en el principio era la palabra, en el principio, que no es el principio de 1 Génesis, sino es de antes de la creación.
En el principio era la palabra, y la palabra dice que estaba con Dios, y la palabra era Dios. Escucha, la palabra era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Era Dios. Pero el Juan 1.14 dice, y la palabra se hizo carne y fijó, dice, tabernáculo entre nosotros. Sigue diciendo Juan aquí, dice, y contemplamos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Y él estaba lleno de gracia y de realidad. Esto es algo maravilloso, hermanos y hermanas. Por eso Romanos 6.4 dice que hemos sido pues sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, dice, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Gracias, Señor. Gracias que podemos andar en novedad de vida. Bueno, ese es el punto 1. El punto 2 dice, en resurrección Cristo, que es la corporificación del Dios triuno, él llegó a ser el espíritu vivificante, es decir, la consumación del Dios triuno, para que los creyentes nosotros podamos ser bautizados dentro de la Trinidad divina. Oh Señor Jesús, así también está escrito, dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, pero el postrer Adán llegó a ser espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Y dice aquí en 2 Corintios 3:17, para que veamos, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, que el Padre es Espíritu, el Hijo es Espíritu, y realmente el Espíritu es toda esa consumación del Dios triuno, procesado, maravilloso. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Punto 3 dice, ser bautizado en la persona de la Trinidad, esto equivale a ser bautizado, dice, en el Espíritu todo inclusivo y consumado, quien es la máxima, dice, quien es la máxima consumación del Dios triuno procesado, del Dios triuno procesado. Por tanto dice, id, hoy a ser discípulos en todas las naciones. Así necesitamos ser animados y tocar al Señor, tocar su corazón. Es maravilloso. Señor Jesús, la letra A de aquí, de este punto romano, de este punto 3, no el punto romano, sino el punto 3 normal, la letra A dice que esto equivale a ser bautizado en las riquezas del Padre, en las riquezas del Hijo y en las riquezas del Espíritu. Pablo dijo en Efesios 3, versículo 8, dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, dice, se me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Si Pablo dice aquí, yo, el más pequeño de todos los santos, se me dio esta gracia, cuánto más también a nosotros, hermanos. Muchas veces cuando hemos relatado alguna palabra de Pablo, estos hermanos que se creen maestros y espirituales, no, eso no es para nosotros, eso le ocurrió a Pablo. Nosotros en un futuro, cuando estemos, ¿dónde vamos a estar? Ya estamos dentro de este Dios triuno, no piense ir a otro lado. Oh, nosotros necesitamos ver esta visión, ver que lo que nosotros hemos recibido es el cielo, es el reino de los cielos. Cristo realmente, Él vino porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y nosotros hemos sido introducidos dentro de este reino. Además, Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no entrará, no verá
el reino de los cielos. Maravilloso. La letra B dice, por ser aquello, nosotros, ser aquello nosotros que hemos sido bautizados, hemos sido introducidos, dice, en una unión orgánica con el Dios triuno. Por tanto, todo cuanto el Padre tiene, todo cuanto el Hijo posee y todo cuanto el Espíritu recibe, dice que todo esto llega a ser nuestro. Todo llega a ser nuestro. Mira lo que dice en 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Él dice en Juan 15:4, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros somos aquellas personas que permanecemos en Él. Yo soy la vid, dijo el 5, y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que pedáis, lo que queráis, y os será hecho. Claro, muchos dicen que piden, pero no lo oyen. ¿Pero qué es lo que estás pidiendo? ¿Y desde dónde estás pidiendo? Nosotros tenemos que estar pidiendo desde una esfera divina, en una atmósfera divina, porque dice que donde están reunidos dos o tres, ¿en mí qué? En mi nombre. ¿Qué hemos visto aquí que es mi nombre? El Dios triuno. Cuando nosotros estamos involucrados, entremezclados, sumergidos en este Dios triuno, cuando nosotros oramos, es el Dios triuno orando a través de ti, a través de mí. Por eso todo lo que le pidiésemos al Padre, ¿en quién dice? En su nombre, en su persona, en su atmósfera, en su ambiente, todo lo que le pidiera será concedido, porque ya no pedimos para nosotros mismos, porque lo que pedimos lo pedimos para Él. Así que lo que será hecho. Bebo un buchito de agua porque estoy seco de sed, claro, pero muy refrescado y muy empapado por el Espíritu. Amén. Si estamos hablando de estas cosas, ¿verdad? Y disfrutándolas, maravillosas. Bueno, entramos en el punto Romano 2, que dice así, experimentad y disfrutad la Trinidad Divina en plenitud. Esto equivale a participar en el amor de Dios, en la gracia de Dios y en Jesucristo, la gracia y en la comunión del Espíritu Santo. Este versículo es tremendo, es maravilloso, queridos hermanos y hermanas, de verdad. Oh Señor Jesús, tenemos que ya mismo ir terminando, pero dice en 2 Corintios 13:14, un versículo que vamos a leer mucho también, pero necesitamos leerlo, disfrutarlo, experimentarlo, sumergirnos en esta realidad. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, escucha, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Maravilloso. La letra dice en 2 Corintios 13:14 se nos muestra, dice, tres personas en tres aspectos. Dios el Padre en amor, el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, y la gracia, y el Espíritu Santo, la comunión. La letra B dice, el amor de Dios el Padre, dice que es la fuente, puesto que Él es el origen. Digamos, el Padre es la fuente. ¿Por qué? Porque Él es el origen. La gracia del Señor es el curso del amor de Dios, puesto que el Señor es la expresión de Dios y la comunión del Espíritu es la impartición
de la gracia del Señor con el amor de Dios, puesto que el Espíritu es la transmisión del Señor con Dios. ¿Para qué? Para que nosotros experimentemos y disfrutemos a este Dios triuno como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Maravilloso. La gracia, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Por eso dijo el Señor Jesús, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es maravilloso, es que este Dios triuno está forjado en nosotros. Oh, gracias Señor Jesús. La letra C dice que el amor, la gracia y la comunión en 2 de Corintios 13:14 corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en Mateo 28:19 que hemos estado leyendo. Maravilloso. 1. Dice que la gracia del Señor es el Señor mismo como la gracia dado a nosotros. ¿Para qué? Para nuestro disfrute. Para nuestro disfrute. Mira, dice Juan 1:17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Maravilloso. También dice 1 de Corintios 1:15, dice, pero la gracia, porque por la gracia, no dice, lo leo otra vez, 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Dice que no ha sido en vano, antes he trabajado mucho más que todo ello, pero no yo, dice el apóstol Pablo, sino la gracia de Dios conmigo, sino la gracia de Dios conmigo. 2. Dice que el amor de Dios es Dios mismo, como la fuente de la gracia del Señor. Dice 1 de Juan 1:9, dice, en esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida y vivamos por Él. Oh Señor Jesús, te amo, Señor. Gracias por esta vida que tú has depositado dentro de nosotros. Es maravilloso. Señor Jesús, voy a leer unas cuantas letras más y tenemos que ir terminando. Punto 3 dice, la comunión del Espíritu es el Espíritu mismo como la transmisión de la gracia del Señor con el amor de Dios. Dice, para que participemos de ello. Para que participemos de ello. 2 de Corintios 13:14, me encanta este versículo. Escucha, la gracia del Señor Jesucristo. Oh, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Maravilloso. El 4. El amor de Dios el Padre es expresado en la gracia del Hijo, y la gracia de Cristo está en la comunión de Dios el Espíritu para que pueda ser transmitida a nosotros los creyentes. Señor Jesús, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo único que Él tenía. Dice, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Pues, dice el 17, pues la ley, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Dice, porque de su plenitud, este es el versículo
16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Bueno, queridos hermanos, yo tengo que terminar aquí, así que voy a poner aquí una marca para que la semana que viene seguimos aquí. Maravilloso. Así que, hermanos, es maravilloso de que nosotros hoy hayamos estado disfrutando de esta realidad. Hay un himno muy rico, muy disfrutable, pero ya lo daremos la semana que viene, nos aligeraremos un poquito más y entraremos ya en la última parte de esta serie de bosquejos, que hemos tenido 6, y este es el último. Hemos dado la primera parte y la semana que viene daremos la segunda parte. Así que el Señor os siga fortaleciendo, cuidándoos, que el Señor siga haciendo su hogar en vuestros corazones y, hermanos, que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable para Dios, y no conformándonos a este siglo, sino amordándonos a esta persona maravillosa que vive en nosotros. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Amén.